Asesinos seriales. Un asesino en serie, también conocido como asesino serial, es una persona que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona dicho crimen. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, sobre todo ansias de poder y compulsión sexual. Los crímenes suelen ser llevados a cabo de una forma similar, y las víctimas, a menudo, comparten alguna característica. Por ejemplo, tenemos ocupación, raza, apariencia, sexo o edad, y en algunos casos, hacen uso del cuerpo de las víctimas para fines diversos. Los asesinos en serie no deben ser confundidos con los asesinos en masa, que asesinan a un número elevado de víctimas de manera simultánea en un periodo corto de tiempo, ni con los asesinos relámpago, que cometen múltiples asesinatos en un corto periodo y en lugares distintos. El término serial killer, asesino en serie, fue acuñado por el agente especial del FBI Robert Ressler. Se tiene constancia de que el inspector policial alemán Ernst Genat utilizaba ya este concepto en 1930. Definición. El término asesino en serie, serial killer, fue presumiblemente acuñado por el agente Robert Ressler en los años 1970. La expresión asesino en serie entró al lenguaje popular en gran parte debido a la publicidad que se dio a los crímenes de Ted Bundy y David Berkowitz, el hijo de Sam, a mediados de esa década. Aunque una de las primeras veces que se usó ese concepto fue con el asesino de los torsos de Cleveland. El término permite a los criminalistas y criminólogos distinguir a aquellos delincuentes que matan a varias personas en un largo periodo, de aquellos que asesinan mucha gente en un solo evento, asesinos en masa. Un tercer tipo de asesino múltiple es el asesino relámpago. Seguidamente, unas breves definiciones de estos 3 tipos. Un asesino en serie es alguien que comete 3 o más asesinatos durante un extenso periodo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. En medio de sus delitos, ellos parecen bastante normales, una condición que Hervé Leclerc y Robert Hare llaman máscara de cordura. A menudo existe, pero no siempre, un elemento sexual en este tipo de asesinos. Fred West, asesino del Zodíaco, Luis Alfredo Garavito, la Bestia. Un asesino en masa, por otra parte, es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Los autores algunas veces cometen suicidio, por consiguiente, el conocimiento de su estado mental y qué los motiva a actuar de esa manera, se deja muchas veces a la especulación. Los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados, afirman que no recuerdan claramente el evento. Un spree killer, también conocido como asesino itinerante o asesino excursionista, comete múltiples asesinatos en diferentes lugares, dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días. A diferencia de los asesinos en serie, ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos. Todos estos tipos de crímenes mencionados son usualmente consumados por una sola persona. Pero ha habido ejemplos en las 3 categorías en los que 2 o más perpetradores han actuado en conjunto. El escritor Michael Newton afirma que esto sucede en aproximadamente 1/3 de los casos. Existen otros tipos de asesinatos múltiples también, aunque a menudo están relacionados con grandes organizaciones y no con 2 o 3 asesinos. Genocidio y ataques terroristas. Los asesinos múltiples han sido en su mayoría varones. Las mujeres representan la minoría en las estadísticas de asesinos en serie. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Con frecuencia tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, algunas veces debido a humillación y abusos en la infancia, o el apremio de la pobreza, también bajo estatus socioeconómico en edad adulta, compensando sus crímenes y otorgándoles una sensación de potencia y frecuentemente venganza, durante y después de cometer los delitos. El conocimiento de sus acciones aterroriza a comunidades enteras y con frecuencia confunden a la policía, consecuencias que son incentivo de su sensación de poder. Este aspecto motivacional los desliga de los asesinos a sueldo y otros asesinos múltiples, quienes están motivados por el lucro.
Por ejemplo, en Escocia durante la década de 1820, William Bear y William Hare asesinaron personas en lo que se conoció como el caso del ladrón de cadáveres. Ellos no figuran como asesinos en serie en la mayoría de las definiciones de criminólogos, porque sus motivos fueron principalmente económicos. Los asesinos en serie frecuentemente tienen impulsos extremadamente sádicos. Estos anulan la capacidad de sentir empatía por el sufrimiento de otros. De esta manera, son frecuentemente llamados psicópatas o sociópatas, términos que han sido renombrados por psicólogos como trastorno de personalidad antisocial. Algunos asesinos en serie hacen uso de la lujuria y la tortura, para obtener placer sexual por mutilación de la víctima, y también de matarla lentamente por un prolongado lapso de tiempo. Psicología y desarrollo. La mayoría de los asesinos en serie tienen antecedentes enfermizos. Se sabe que, frecuentemente, fueron víctimas de abusos durante su infancia, ya sea física, sexual o psicológicamente, toda vez que existe una correlación entre los abusos de su infancia y los crímenes que cometen. El elemento de fantasía en el desarrollo de los asesinos en serie es extremadamente importante. A menudo fantasean acerca de asesinar durante y aún después de la adolescencia. Sueñan despiertos de manera compulsiva sobre dominación, sometimiento y asesinato, usualmente con elementos muy específicos de sus fantasías que después aparecen en sus crímenes reales. Otros disfrutan leyendo historias de sadismo, llenos de violación, tortura y homicidio. En algunos casos, estos rasgos no están presentes. Algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en su niñez de lo que se conoce como el conjunto McDonald o triada psicopática. Estos son: piromanía, comenzar incendios invariablemente solo por la emoción de destruir cosas; crueldad hacia los animales, relacionado con el zoosadismo. Muchos niños pueden tener comportamientos crueles con los animales, como por ejemplo cortarle las patas a las arañas, pero los futuros asesinos en serie con frecuencia matan animales más grandes, como perros y gatos, y comúnmente para su propio deleite, más aún de solo impresionar a sus amigos. Enuresis más allá de la edad en que los niños normalmente superan tal comportamiento. Cabría hacer una aclaración: esta tríada, desarrollada en 1963, ha sido recientemente cuestionada por otros investigadores. Muchos expertos han afirmado que una vez que el asesino en serie comienza con sus actos delictivos no puede parar, o solo en contadas veces. Algunos sostienen la opinión de que aquellos que no son capaces de controlar sus impulsos homicidas son más fáciles de atrapar. ¿Quieres más? Suscríbete, comparte, comenta, dale me gusta. Y activa la campanita, para ser el primero en ver los nuevos videos.